soy José María Maraver, o José Domínguez en redes sociales, con el proyecto de los vinos de Jerez. Tan cerca y tan lejos. ¿Por qué tan cerca y tan lejos? El vino de Jerez se hace aquí en España, en un marco de Jerez comprendido entre el puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Jerez de la Frontera. Ese marco existe una tierra llamada Albariza, Arcilla y Barro, tierra que con una pluviosidad de un 20% anual mantiene mucha humedad, la guarda como si fuera custodiada por algo bendito. Esa tierra procede a dar una viticultura, sobre todo en la uva Palomino Fino, muy importante para realizar este tipo de vinos. Tan lejos porque se comercializa en el extranjero. Este vino ha tenido a lo largo de la historia, tiene 3000 años antes de Cristo, tiene mucha historia este vino, pero este vino a lo largo de la historia tiene unos picos tanto como ascendente como descendente, por la cantidad de culturas que ha invadido nuestra tierra Andalucía. El mayor daño que ha sufrido la viticultura en Jerez de la Frontera o en el marco de Jerez lo sufrió con la guerra de la independencia, con los franceses. Aunque tuvimos 500 años de invasión musulmana, sin embargo ellos respetaron muchísimo las tradiciones, respetaron mucho la cultura de lo que es el vino. Era una moneda de cambio muy importante para ellos, para fortalecer y dar de comer a las tropas. Este, como veis, es un poco el diorama donde nosotros podemos representar los vinos de Jerez y transmitir a todos nuestros clientes el vino de Jerez. El marco de Jerez. El marco de Jerez está comprendido entre Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. Las tierras, ya lo he comentado, Albariza, Arcilla y Barro. Y ahora empezamos con lo que es importante en el mundo de Jerez. ¿Qué debemos de comprender para poder llevar los vinos de Jerez a lo que son las barras de coctelería? Ahí es donde empezamos a entender. El vino de Jerez tiene una complejidad y tiene una forma de hacer bastante peculiar y única en el mundo. Y es que tenemos una crianza biológica y una crianza oxidativa 100%. En la crianza biológica entendemos que es un mosto de yema, es un mosto donde se saca de la uva por su propio peso. Son 2 kilos por centímetro cúbico. Ese primer mosto, llamado mosto de yema, es el que fermentamos, luego lo encabezamos con alcohol vinícola a 15 grados y lo metemos en una bota de roble. ¿Por qué? Porque vamos a matar toda la levadura o todas las bacterias que no deseamos y vamos a desarrollar unas bacterias, Escaramices, son 4 en total, que crea un velo de flor y unas lías. El velo de flor y las lías lo que hace es salvaguardar el vino al exterior, al oxígeno. Está exento de oxidación, pero tiene una función más. Esas lías y ese velo de flor, sobre todo el velo de flor, come oxígeno, glicerina y desecha ácido acetaldehído y dióxido de carbono. No sigue expulsando alcohol y sigue comiendo. Está exento de azúcares, tiene un 0,05. Este tipo de proceso del mosto de yema, que encabezamos a 15 grados, lo llamamos crianza biológica, porque utilizamos las levaduras a favor nuestra para guardar el vino, para que madure, que ese vino madura a los 2 años y siga transparente. Y aquí lo vemos, y en la prueba es un fino límpido, exento de azúcares, transparente, casi transparente, y tiene mínimo de 2 años. Cada bodega tiene su propia madurez y mínimo de 2 años para hacerse fino. En la crianza oxidativa 100%, que es la segunda prensada, ya no estamos hablando del mosto de yema, que no es ni mejor ni peor, solamente son diferentes. Ya no hablamos del mosto de yema.
hablamos de una segunda prensada, reparte para límpido, casi sin expresión, con un matiz muy leve a fruta de hueso, que es lo que aporta el acetaldehído, que expulsa las escaramices, ¿vale? Y es un vino muy versátil y tiene 15 grados ya, ¿vale? Tiene una graduación alcohólica bastante importante, pero no llega a ser un destilado que tiene 40. Por eso es versátil para nosotros en la coctelería. Volvemos a la crianza oxidativa 100%. De la segunda prensada dejamos fermentar, encabezamos a 17 grados o 18, simplemente para ya eliminar todo resto de levadura. No queremos ningún parásito dentro de nuestros vinos. Aquí está el romanticismo de Jerez. Jerez fue expulsado los moriscos y los moros por Alfonso X el Sabio, se quedó sin mano de obra para poder restaurar sus viñedos y la agricultura, y exilió políticamente a un montón de nobles ingleses, que por ahí es donde se nos va el vino. Un montón de nobles ingleses lo exila políticamente porque está mandando Jorge III en Gran Bretaña, en la UK, y impone un poco el protestante y perseguía al católico, ¿no? Al catolicismo. Ellos se exilan políticamente en Jerez, se exilia políticamente en Jerez. Gracias. Y lo que hace es comercializar los vinos a lo que es la United Kingdom, lo que es el Reino Unido. Ahí es donde es la mayor venta, porque ella era la herramienta que ellos tenían. El comercio que ellos tenían por barco era bastante fácil para ellos llevar el vino a Gran Bretaña, ¿no? Este vino en la parte romántica, al cabezarlo a 18 grados, tener mayor alcohol, los nobles ingleses lo que hacían era ponerlo en el ala más cálida de la bodega para que evaporara un 15% anual, más o menos, de lo que es el alcohol que ya ha encabezado. Ese 15% que se evapora, ellos lo llaman la parte de los ságeles, la que le da a Dios, ¿no? Es un poco, ese es el romanticismo del vino de la oxidativa 100%, y se llama oloroso, que es este que vemos aquí, ¿vale? Tiene muchísima más expresión en nariz, aparentemente dulce, con notas a toffee. Ahora mis compañeros pasarán un poco de vino para que probéis. En el sobretablas, es un registro enológico por parte de los bodegueros, los capataces y digamos, el equipo de la bodega, que se hace bota a bota. Es un registro enológico para saber si va madurando. Sobre todo se hace en las botas de crianza biológica. Cuando llevas 2 años las botas, gracias. Cuando lleva 2 años las botas, que tiene una madurez de un fino, se decide si sigue hacia adelante para ser un fino de rama, que se le va sacando las palmas, o si se encabeza 17 grados y se hace sufrir una crianza oxidativa posterior de su maduración como fino, y lo llamamos amontillado. Si, como veis, el amontillado está más oxidado, sí tiene expresión, pero cuando lo llevas a boca es muy seco, sigue siendo muy seco, aunque tiene más aroma. Y su color amberino resulta más atractivo. En este registro de sobrebota se detectan los palos cortados. Y los palos cortados es un capricho. Es un capricho de un vino que sabe a fino, huele a fino, pero su color es amontillado. Al principio de la historia, ese vino
lo desechaban, lo eliminaban, lo quitaban, se lo regalaba a la comunión del hijo de, o al bautizo del hijo del obrero, o a la boda de tal, porque no creían que era un error a la hora de encabezar el vino, era un error que se había pasado y se había encabezado más de la cuenta y no llegó a madurar como fino o como manzanilla, y llevarlo luego, a lo mejor, si quiere, de ahí, de una vez a maduración, llevarlo a amontillado. Es ya en el sobretabla, a los 6 meses en ese registro, se da cuenta de que debe de llevarlo a otro ala de la bodega, encabezarlo a 17 grados y tachar la marca que lleva como fino, y por eso se llama palo cortado. Es un misterio todavía aún, porque es inexplicable hasta para los enólogos. El envejecimiento del vino de los vinos de Jerez, que va por un requerimiento en escala, es también muy peculiar en el mundo. Se llama sistema de solera y criadera. Ahora lo adquiere varios rones, también lo tiene varios whisky. Hay gente que hay un enigma entre el solera y criadera. No se le puede poner añada a las botellas. Un Jerez, un fino, un amontillado, un oloroso, no tiene añada. Hay algunas versiones por parte de las bodegas llamadas Bors o Boss, Very Old Cherry o Very Old Cherry, que es simplemente apartado ya y dejado ya envejecer los 30 años que tiene. Podemos decir que en el sistema de solera y criadera, en una botella puede haber un 5 o un 2% de un vino de 150 años perfectamente. La solera es la bota que está pegada al suelo, la criadera la que está encima, o hay muchas bodegas que tienen tantas criaderas que lo tienen a lo largo, en horizontal. Ellos ya la determinan como primera criadera, segunda criadera y tercera criadera. Y el sistema es el siguiente: cuando embotellamos desde la solera y solamente embotellamos un 30%, no más, de ahí, o menos inclusive. Ese 30% no podemos dejar la bota vacía, porque se tiende a secarse, porque tiene mucha cantidad de años y se puede desmontar. Entonces, desde la primera criadera se requiere a la solera, desde la segunda criadera a la primera criadera, y así sucesivamente. Hay bodegas como el Grupo Estevez que tiene 7 criaderas. La tiene a lo largo, no se puede poner más de 4 botas encima porque se romperían. Y lo tienen a lo largo y lo requieren. Los obreros tienen una constancia en hacer ese tipo de trabajo. Las madres convierten rápidamente un vino joven en un vino con un sabor equilibrado, suave y con las características que ellos necesitan para hacer ese vino. Los trabajos en barra. Ahora empezamos ya a llevar el vino a la barra y no precisamente aquí encima. Los trabajos en barra, nosotros buscamos sabores, buscamos complejidad y buscamos gradación alcohólica. Nosotros la mayoría de las veces lo que hacemos es tener siempre unos aperitivos. El vino de manzanilla y el fino caza muy bien con los encurtidos, unas cebollitas encurtidas, unos pepinillos, unas aceitunas, o bien unas ensaladas, pero muy simples, tomates aliñados con sal gorda y aceite de oliva, o lechuga verde troceada bastante grande con un vinagre de Jerez y sal gorda. Es algo muy simple para dar un maridaje al cliente muy atractivo. En el caso del amontillado, nosotros llevamos lo que es un salchichón, porque el amontillado tiene expresión en olores, pero no tiene expresión en boca. Sigue siendo muy límpido porque es muy seco. Tiene un poco de expresión que ha tornado por la oxidación, es un poco más rancio, pero no, tiene algo más, es más expresivo que el fino. Entonces, para dar ese contraste, se le mete un salchichón con pimienta, o se le mete un buen chorizo, o inclusive un queso payollo, que tenga esa glicerina, esa untuosidad que te hace que el vino tenga otra característica más expresiva y más agradable.
El amontillado, el oloroso, por ejemplo, tiene más expresión si lo podríamos poner con una anchoa del Cantábrico, sobre una tosta y mermelada de tomate. Ya vamos metiendo más lo agridulce y vamos metiendo otro tipo de sabores, un poco más del mar, pero con fuerza, con más grasa, más suntuoso. Y ya por último lo que son los cream, que lo vamos cazando con frutos secos o inclusive hasta con mantecados de estepa artesanos de almendra o un alfajor, y queda genial, y parece mentira pero queda genial. Los Pedro Ximénez o los moscateles, que son los vinos dulces naturales, los vamos cazando con chocolates amargos, chocolates de naranja, chocolates de nuez moscada, y son tipos con un amargor contundente, un 70% de cacao, y va muy bien. Con esos conocimientos, ya sabiendo cómo es el vino, qué comportamiento tiene cada uno, cómo caza, qué expresión lleva, nos da la complejidad perfecta para combinarlo con zumos, para combinarlos con otros destilados o para combinarlo con otros aromatizados como vermut, o inclusive llevarlo a ponerle lo que es azúcar externa saborizada, ¿no? A jengibres o a canela o a vainilla o a naranja. La graduación alcohólica. ¿Por qué digo lo de la graduación alcohólica? Porque realmente no es un destilado, sigue siendo un vino. Lo máximo que tiene es 18 grados de graduación. Cazarlo con un zumo y cazarlo con un poco de sirope, aún bajamos la graduación alcohólica. Llevarlo a la mesa nos supone a nosotros que la gente pues no esté ebria en el sexto plato. Está bien. Es decir, es como está bebiendo cócteles con una complejidad brutal, con unos sabores súper redondos y con una gradación alcohólica más baja. Podemos disfrutar el doble. Podemos hacer una comida maridando nuestros vinos de Jerez con coctelería y llevarlo perfectamente a la mesa, y la gente lleva un nivel de embriagadez bueno, óptimo. No es pasado, no es no puedo más, paso de comer, yo ya lo que quiero es una copa. No, va bien, va una dinámica que continúa bebiendo y continúa agradable, a eso nos ayuda muchísimo lo que es el vino de Jerez. También tenemos una serie a la hora de infusionarlo. Ahora está muy de moda de infusionar alcoholes. Pues bien, nosotros de toda la vida en Andalucía, por lo menos en mi casa, los orejones se han bañado en Pedro Ximénez. Pero es que si prueba el orejón está exquisito, porque tiene un matiz a Pedro Ximénez bastante bonito. Pero si prueba el Pedro Ximénez, sabe a apricot. Es decir, es un apricot brandy exquisito con una graduación muy baja de alcohol. La ciruela en mi casa siempre se ha bañado en amontillado. Es decir, la ciruela tiene muchísima expresión, suelta una melaza impresionante, y el amontillado le ayuda porque es centro de azúcar y le ayuda muy bien a que evolucione muchísimo, no se satura. La fruta la prueba y es brutal porque te da una carga alcohólica, pero si bebes el amontillado que ha estado contaminado por la ciruela, aún dices, es increíble, el sabor tan peculiar, tan redondo, y solo se ha llevado, y con 48 horas lo obtenemos. No hay que tener una evolución en un tarro cerrado, no hay que infusionarlo en un arrones, no, solo un tarro, ciruela y amontillado, y en 24 horas tiene un producto que a nosotros nos sirve como garnish, como aperitivo, y utilizamos el líquido como cóctel, para hacer un cóctel, para darle una complejidad. Es como hemos creado un sirope, pero sin esfuerzo alguno, con una complejidad bastante importante, y le da unos paladares y unos matices preciosos. Y yo os animo a que lo intentéis en vuestros locales o en vuestra propia casa, porque ese es algo que
A mí cuando pequeño me mojaban el chupete en estas ciruelas y me las ponían y me callaba. Dátiles. A mi padre le encantan los dátiles. Y los dátiles, bueno, los gordos, grandes, los dátiles que tienen un punto amarguito al final, que todavía está un poco verde, le encanta. Lo bañaba en cream. El cream es un generoso de licor, es un blend entre un generoso y un dulce natural. Es decir, es un oloroso mezclado con peros Ximénez a un porcentaje. Se creó para un paladar que no le gustaba lo dulce y no soportaba lo seco. Y es un blend que se crea en Bristol por la mano de Harvey's. El Bristol Cream, que todo el mundo lo conoce, creo que todavía algo se escucha aquí, que creo que se escucha más en Londres que aquí, creo. Reducciones y bitters. Es genial. Una carrillada, la pones a hervir coges un poco de aceite de oliva, un sofrito, echas una carrillada, la marcas y le añades, si quieres, un oloroso, un amontillado o un pero Ximénez y obtiene una carne perfecta, tierna, exquisita. Y luego el líquido que lo reduces y tienes una salsa genial. Vamos a más. Lo reduce, le quitamos la graduación alcohólica a un amontillado, a un oloroso, a un pero Ximénez. Le quita la carga alcohólica. Se la vuelves a aumentar, pero infusionada con ajenjo, con camomila dulce, con coriandro, con regaliz. Y le vuelves a añadir esa carga alcohólica a lo que es la reducción que has hecho. Y obtienes un bitter con un aroma espectacular, con un punto de amargor perfecto para mezclar, para llevar 3 gotas a tus cócteles y da un retrogusto que es impresionante. La versatilidad que tienen los vinos de Jerez es súper. Lo animo a todos los profesionales a llevarlo a su restauración, para cazar con comidas, para llevar un plato acompañado con un buen vino. Yo creo que es el mejor para ello. Inclusive para hacer un plato con un buen vino es increíble y deberíais de probarlo. Este es nuestro local. Aquí tenemos lo que es la vinificación, que es lo que hablamos, donde la reina madre es la Palomino fino. De una sola variedad hacemos 5 tipos de vinos diferentes, que le llamamos familia de generosos. De la Moscatel y la Pedro Ximénez, que sufre un proceso de soleado, donde pacifican bien en la viña, o como lo pacifican los capazos, para luego hacer una prensada, obtener un buen caldo muy meloso y llevarlo a la fermentación y encabezarlo a 18 grados. Eso se llama dulces naturales, y el cream es el generoso de licor. Aquí tenemos el encabezado, donde encabezamos. Esta es la marca de la manzanilla y del fino. La diferencia de una manzanilla y un fino es simplemente que el envejecimiento de lo que es el caldo de mosto de yema de la Palomino fino se debe de hacer solo y exclusivamente en Sanlúcar de Barrameda. No se puede hacer en otro marco, y es por su microclima, su levante y su poniente. El poniente de Sanlúcar de Barrameda proviene del Océano Atlántico y cruza todo un coto de Doñana, un coto con unas marismas y un agua dulce, y su levante proviene del puerto de Santa María, pero debe atravesar prácticamente toda la ciudad. Es decir, es un levante muy ligero, tiene muy poca carga, digamos, de salistre, de yodo, de esos matices que sí se obtiene en el fino del puerto y sí se obtiene en el fino de Jerez de la Frontera. Aunque técnicamente
es el mismo vino. Los enólogos no pueden decir, no, es que la manzanilla se hace así y el fino, no, se hacen exactamente igual. Es en el envejecimiento donde está su diferencia. Las Escaramices, ya hablamos, que es la que nos ayuda a proteger este vino. En Sanlúcar de Barrameda se desarrolla mucho, con mucha más vigorosidad, con mucha más esplendorosidad y crea un velo de flor mucho más potente para comer glicerina y para comer lo que es y soltar un buen acetaldehído y está protegido y el vino no se oxida. En el sobretablas es donde encontramos la rareza de lo que es el palo cortado, que es en el registro. Explicamos el envejecimiento de criadera, el sistema de criadera y solera. Tenemos las dos crianzas, la crianza biológica y la crianza oxidativa 100%. Y tenemos una crianza oxidativa en el centro que es la característica del amontillado, porque sufre los dos tipos de crianza. Sufre una crianza biológica con una maduración de 2 años mínimo y luego se termina con una crianza oxidativa de 1 año de maduración mínimo. Y así, solo sabiendo un poco cómo funciona ese sistema y cómo con una sola uva hacemos 5 tipos de vinos diferentes, ya con esos conocimientos podemos trabajarlo, podemos hacer coctelería. Hay un cóctel que le llamamos el sobrebotas en nuestro local, que es mezcal, porque queremos mezclar la cultura mexicana, queremos mezclar una cultura que le tiene mucho respeto también a Dios, que se precina antes de los gimadores por la mañana antes de hacer su función, que se precinan los palenques para que el proceso del agave se haga correctamente y salga bien y que la producción sea buena. Esa cultura no es muy diferente a la cultura de Jerez que tenemos en nuestra sacristía, donde nos precinamos y decimos que salga bien la cosecha este año, que no haya ninguna ventisca, que no haya unas heladas, que vaya todo bien, que los caldos fermenten con su respeto y que no haya ninguna bota que haya que desechar, que vaya todo correcto. Es la misma cultura. Mezclamos la cultura mexicana con un mezcal 30 a partes iguales con un palo cortado, que es el capricho. El capricho de querer, de ser fino, de mosto de yema, pero no querer serlo. No quiere estar protegido de un velo de flor, quiere ser oxidado y quiere tener ese color, quiere tornarse amberino y entregar al paladar de los clientes ese sabor tan peculiar, tan rancio, que separados los sabores, yo siempre lo digo, y digo esa palabra mucho, separados los sabores son tan desagradablemente agradables, porque tiene un matiz rancio que te queda, pero es tan meloso, te lleva tan al fruto seco bien tratado, que es muy agradable llevarte un palo cortado a la boca. Mezclamos Orgit, que es una almendra amarga de Italia, proveniente de Italia, también otra cultura que ellos, el disaronno, un poco ese sabor amargo lo llevan ellos muy a todos lados que van, en los bitters, en sus vermouth, y mezclado también 3 tipos de zumo. El zumo de naranja de Sevilla, zumo de limón, también de Sevilla, y zumo de piña, para darle un poco ese contraste tropical. Ese trago es brutal, es el más vendido de mi local y creo que está vendido por todo lo que lleva detrás, no por lo que es el trago en sí. Está bueno, pero el amor que se hace por los conocimientos adquiridos gracias al mundo de Jerez me parece algo increíble. Esto que he traído, que lo hemos dejado como símbolo decorativo, pero quería explicaroslo, se llama venencia, porque la palabra venencia proviene, los tratos del vino en el comercio
que sobre todo se iba al extranjero, los tratos del vino, del comercio del vino, se hacían en la bodega. Venían los comerciantes del país que fuere, bien de Estados Unidos, bien de Austria, bien de Australia, bien de la United Kingdom, y vienen los comerciantes a probar el vino antes de comprarlo, y compran las botas que ellos dicen, esta es para mí, esta y esta. ¿Cómo lo hacen? Pues esto es flexible para acceder a la boca de la bota. Esto no tiene un diámetro muy grueso para cuando el velo de flor tiene un poco de elasticidad. Si rompemos el velo de flor, estamos desprotegiendo el vino. Esto es versátil, entra y el velo de flor abre, pero rápidamente cierra. Es un gesto que hace, el enólogo hace un gesto bastante rápido y lo saca de la bota que sea. Se hace un registro de todas las botas. Las botas de arriba se ponen, hay una estructura en la bodega de escalera, se la tira al enólogo, pero con una habilidad brutal, la coge llena de vino y se la sirve. Mueve, huele, se lo da a probar al comerciante y si le gusta el vino se vende. Entonces ahí hay trato, se dan la mano y eso se llama avenirse al trato. Por eso esto es la avenencia, de avenirse al trato de la venta de los caldos de los vinos de Jerez. Y es una herramienta que le tengo muchísimo cariño y mi abuelo era maestro destilador de las bodegas de Don Luis de Medina Garbey, del puerto de Santa María, y la verdad que lo tengo con un respeto enorme y quería traerlo para que sepáis un poco más la cultura y lo que queremos transmitir nosotros. Queremos transmitir lo que es la cultura del Jerez, lo que es la cultura de sus vinos, la versatilidad que tiene, la complejidad que lleva, los sabores, los aromas, cómo podéis trabajarlo. Es súper sencillo, son muy generosos para ello. Podéis llevarlo a la cocina, podéis coger una bolsa hermética e infusionarlo. Podéis infusionarlo con shisho, un oloroso con shisho en una bolsa hermética, lo ponéis en una runner a 60 grados durante 3 horas y obtienes un producto que no lo tiene nadie y es genuino, te da una complejidad brutal. Llevarlo a vuestras barras es un acierto, creedme que es un acierto. Luego, lo queréis puro, servís una copa bien fría, le dais unos frutos secos, ponéis, porque este vino lo que tiene también es que se come. Un poco de jamón, poco de queso, poco de gamba. Lo único que me preocupaba de mi ponencia realmente era no saber describir con mis palabras cerradas lo que es el vino de Jerez, la pasión que puede crear y digamos el disgusto que existe es que este vino no se vende aquí, se vende en Londres, en el Reino Unido. Por eso decimos en esta ponencia, tan cerca pero tan lejos.